Bueno, vamos a empezar con continuidad. Para hablar de continuidad, inicialmente la idea es pensar que la gráfica de una función continua se puede trazar sin levantar el lápiz del papel. Es decir, cuando me vea forzado a levantar el lápiz del papel, voy a decir que la función será discontinua en ese punto. Y tenemos los siguientes casos de discontinuidad. Tenemos este primer caso de discontinuidad, que es por una asíntota. Observa que si yo estoy trazando la gráfica, eh, al trazar esa gráfica debería detenerme y luego continuar, ¿cierto? No la puedo trazar sin levantar el lápiz del papel. Por ejemplo, el segundo caso es una discontinuidad de salto. ¿Bien? Es una discontinuidad de salto. Tengo que trazar esto y luego tengo que trazar esa otra. El tercer tipo de discontinuidad es discontinuidad por falta de la imagen. Acá básicamente lo que pasa es que hay un hueco, entonces tengo que detenerme y continuar por acá. Bien. Y el otro, sí tenemos la imagen, pero lo que pasa es que la imagen está desfasada del resto de la función. Como pueden ver acá. Esos son básicamente los 4 casos de discontinuidad. Cuando una función es discontinua, como les digo, no se puede trazar su gráfica sin levantar el lápiz del papel. Y veamos las características de cada uno de estos casos de discontinuidad. ¿Qué pasa en el primer caso? En el primer caso, cuando nosotros nos acercamos al valor A, el límite no existe. El límite no existe básicamente porque no toma un valor real. O sea, no es un número real como tal. Y la imagen no está definida. Precisamente allí tenemos una asíntota. En el caso B, tenemos que el límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque los límites laterales son diferentes. Este límite va para un valor y por derecha va para otro valor. Entonces, como los laterales son diferentes, decimos que el límite no existe. Sin embargo, la imagen de A sí está definida. Ahí la podemos ver en azul. Ese puntito que está ahí. La imagen de A sí está definida. En el tercer caso, ¿qué tenemos? Que el límite sí existe, pero la imagen no. La imagen no está definida. Entonces, recapitulando hasta acá. El primer caso, no existe ninguna de las dos, ni límite ni imagen. En el segundo, existe la imagen, pero no el límite. En el tercero, existe el límite, pero no la imagen. Y en el cuarto, ambos existen. Existe el límite, ¿cierto? Ambos van para el mismo lado. Existe la imagen, ahí está. Pero, ¿qué ocurre? Que el límite y la imagen son distintos. Son distintos. Bien. Esto más o menos nos ofrece ideas de cómo poder definir la continuidad. Cómo poder definir la continuidad en un punto. Y tenemos entonces la definición de continuidad puntual. Esta definición de continuidad puntual dice lo siguiente. Si tenemos una función es continua en un número si ocurre lo siguiente. Si la imagen está definida, si el límite en ese punto A existe, cuando es distinto de A existe, y si ambas cosas son iguales. Eso es lo que se necesita para que una función sea continua en un punto. Que la imagen exista, que el límite en ese punto exista y que las dos cosas sean iguales. Si eso ocurre en el punto, decimos que la función es continua en un punto. Decimos que es continua en un punto. ¿Ven? Bueno, dicho esto, vamos a ver un par de ejemplos. Si nosotros observamos la primera función, la pregunta es, ¿será que es continua en 1? ¿Será que es continua en 1? Y miramos que precisamente cuando x vale 1, la imagen no está definida, ¿cierto? Entonces observen, f es discontinua en 1, ¿por qué razón?
porque al evaluar en 1 se obtiene el resultado 0 sobre 0, que es una forma indeterminada. Es decir, que la imagen en 1 no existe. No existe f de 1. Y como no existe la imagen, no es continua. Veamos el segundo caso. Observe que ahora tengo la misma función acá para este primer tramo. Para este primer tramo. Y como no existía la imagen en 1, entonces se está definiendo la imagen en 1. Ahora analicemos esto. La imagen en 1 es 2. La pregunta es, ¿cuánto será el límite cuando x tiende a 1? Entonces el límite cuando x tiende a 1 será la siguiente. Bueno, acá hacemos una factorización básicamente. Hacemos una factorización y podemos factorizar este término x menos 1. Podemos simplificarlo teniendo en cuenta que esto lo podemos simplificar siempre y cuando ese factor no se haga 0. Pero ese factor se hace 0 precisamente en 1. Entonces no hay problema porque x no va a tomar el valor exactamente 1. En el límite me voy a acercar tanto como quiera, pero no voy a tomar el valor 1. Entonces simplifico esto, no hay problema. Y ahora, ¿qué me queda? Me queda esta expresión de acá. Calculo el límite y el límite me da 3. Entonces observen, ¿el límite existe? Sí. ¿La imagen existe? Sí. ¿Pero son iguales? No. Como no son iguales, entonces la función no es continua en el número 1. No es continua en x igual a 1. Finalmente, entonces, tenemos la tercera función. Este primer tramo viene siendo esa misma función que hemos trabajado en las otras dos. Y cuando x vale 1, entonces define la imagen como 3. Esta función sí va a ser continua, porque la imagen va a ser 3. El límite ya lo calculamos aquí, va a ser 3. Entonces ambas cosas van a existir y van a ser iguales. Entonces de esas tres funciones solo la tercera es continua en x igual a 1. Bueno, eso más o menos lo concluirán por aquí. Y lo que pueden observar ustedes es que se van a cumplir los siguientes, bueno, vamos a tener las siguientes gráficas. En la primera gráfica lo que ocurría que era que la imagen no estaba definida, ¿cierto? Ahí está el hueco en la gráfica. En la segunda función tenemos que la imagen no estaba definida, pero se definió. ¿Pero qué pasó? Que al definirla quedó desfasada de la función. Es decir, que el límite existe, la imagen existe, pero son diferentes esas dos cosas. En la tercera, ¿qué se hizo? Entonces ahí donde tenía ese problema, se definió la imagen y preciso esa imagen se puso allí. Es decir, se hizo coincidir con el límite. Y eso hace que la función sea continua. Hay ciertos tipos de discontinuidades. Hay ciertos tipos de discontinuidades. Por ejemplo, eh, esta discontinuidad tipo C y tipo D, estas dos últimas, se conocen como discontinuidades removibles. ¿Por qué? Porque si ustedes observan a esta, para que sea continua, lo único que tengo que hacer es definir la imagen allí, en ese punto, ¿cierto? Y esta, para que sea continua, lo que debo hacer es redefinir la imagen y que ahora quede en este punto. Pero si ustedes observan estas dos, o sea, acá realmente no cambia mucho, no cambia la esencia de la función en estos dos casos. Porque lo único que estoy haciendo es redefiniendo una imagen. Pero si usted observa el segundo caso, uno tal vez pensaría, bueno, todo este pedacito de función yo lo voy a desplazar hacia arriba y que quede algo así. Resulta que esto sí cambia la esencia de la función porque no estoy cambiando una sola imagen. Observo, estoy cambiando infinitas imágenes que se encuentran sobre ese tramo de la curva. Entonces realmente estoy haciendo otra función. Y acá en el de la asíntota, ahí sí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, básicamente por la asíntota. Bien, no podemos hacer que esto sea continuo. Entonces, las dos primeras no son removibles, se conocen como discontinuidades esenciales. Y las dos últimas se conocen como discontinuidades removibles, como les digo, porque uno puede redefinir la función de manera que ahora la función sea continua.
Una vez que hablamos de continuidad puntual, eh, vamos a hablar de lo que es continuidad en un intervalo. Y la continuidad en un intervalo habla de lo siguiente. Piensen que ahora yo quiero saber si una función es continua en un intervalo. ¿Qué se necesita? Entonces tenemos lo siguiente. Para que una función sea continua en un intervalo abierto, debe ser continua puntualmente en todo valor del intervalo. Es decir, para que sea continua en intervalo abierto a b, la función debe ser continua puntualmente, como vimos hace un rato, para todo x en el intervalo. ¿Qué es continuidad puntual? Que exista la imagen, el límite en ese punto y que ambas cosas sean iguales. Esas tres condiciones se deben cumplir para cualquier punto sobre ese intervalo abierto. ¿Bien? ¿Qué se necesita para que sea continua en un intervalo cerrado? Debe ser continua en el abierto, tal cual se definió en la línea inmediatamente superior. Lo único que cambia acá es los extremos del intervalo, por el intervalo ser cerrado. Entonces yo en el extremo del intervalo no le voy a pedir que el límite exista, porque es posible que el límite de hecho por izquierda, por ejemplo, por izquierda de A, no exista porque de pronto la función no esté definida o de pronto que la función allí no, mejor dicho, tenga un salto. Piensen en una gráfica como esta. Piensen, por ejemplo, en una gráfica que acá tengamos un pedazo así, precisamente esto esté en el número A, por acá tengamos el número B y por acá tenga precisamente un salto. Entonces, yo no le voy a pedir que el límite en A exista. ¿Por qué? Porque pedirle que el límite en A exista quiere decir que los límites laterales son iguales y no necesito eso, porque realmente yo estoy mirando es dentro del intervalo. O sea, para mirar dentro del intervalo cerrado, realmente lo que estoy mirando es esta partecita, este pedacito, no más. No me interesa mirar ni hacia la izquierda ni hacia la derecha de B. Solamente me interesa mirar lo que ocurre dentro del intervalo y en la frontera. Por eso le vamos a pedir simplemente que la imagen en A exista, bien, y que el límite por derecha de A exista, es decir, cuando me aproximo por derecha, este límite exista y que ambas cosas coincidan. Y lo propio para B. Para B no voy a pedir límite por derecha, ¿qué voy a pedir? Límite por izquierda. Que cuando yo me aproximo por izquierda de B, ese límite exista, que la imagen exista y que ambas cosas sean iguales. Bien, como les digo, no me interesa qué va a pasar hacia la derecha de B cuando estoy analizando esa continuidad en el intervalo cerrado. Y tampoco me interesa saber qué pase hacia la izquierda de A. Es decir, es posible que la función no esté definida hacia izquierda de A o es posible que tenga un salto, ¿sí? Es posible que tenga alguna característica de esas que precisamente en A, analizando puntualmente en A, la función sea discontinua. Pero entonces, viéndolo dentro del intervalo cerrado, la función va a ser continua en A. ¿Bien? Ahí hay que tener muy clara esa diferencia. Una cosa es si yo le pregunto a usted, ¿la función es continua en A? Y así como usted observa, el límite en A no existe, entonces usted dice, no, la función no es continua en A. Pero si ahora le digo, la función es continua en el intervalo AB cerrado, sí, la función sí es continua en AB cerrado. ¿Por qué? Como les digo, para analizar el intervalo no me interesa puntualmente lo que pasa en A. En A, lo único que me interesa de esa continuidad puntual es un límite lateral, en este caso por derecha, y la imagen, nada más. Es decir, no me interesa el límite por izquierda. Entonces, ahí hay que lograr hacer esa diferencia. Bien. Bueno, acá más o menos vemos algunos ejemplos donde se analiza intervalos de continuidad. Por ejemplo, miramos esta función que está en el ítem A, en este numeral A. Y nosotros observamos esta función. Para que esta función sea continua, ¿qué se necesita? Entonces, como les digo, algo importantísimo es que la imagen esté definida. Es decir, que
el dominio de continuidad o el intervalo de continuidad debe ser un subconjunto del dominio de la función. Eso siempre debe ser así, ¿sí? Es decir, usted puede identificar el dominio de la función. La función no puede ser continua en un conjunto más grande que ese. Debe ser continua en el mismo conjunto o en un conjunto con menos elementos, ¿sí? Entonces acá, para poder hablar de la continuidad de esta función, lo primero que necesito es examinar el dominio. Y para examinar el dominio tengo una restricción. ¿Cuál es esa restricción? Que 1 menos x al cuadrado tenga que ser mayor estricto que 0. Observe que no lo pongo mayor o igual a 0 porque está en el denominador. Entonces necesito que sea mayor estricto que 0. Dicho esto, bueno, nosotros podemos acá hacer un cementerio. Si factorizamos esto como la diferencia de cuadrados que es, y ponemos 1 menos x, 1 más x, mayor o igual que 0. Hacemos un cementerio y encontramos la siguiente solución. X debe estar en el intervalo de menos 1 a 1, abierto. De menos 1 a 1 abierto. Entonces ahora lo que procede que es ver precisamente qué pasa con el límite en esos lugares. Resulta que si nosotros analizamos ahora la gráfica, esta función presenta esa característica, parece ser continua, ¿sí? Y estamos precisamente identificando que el dominio de la función es de menos 1 a 1, tal como aparece acá en la gráfica. Hay algunas cosas que tal vez uno debería analizar y es ver si esta función es continua en ese intervalo o no. Para eso necesitaríamos analizar prácticamente continuidad puntual en cualquier punto, es decir, en un valor arbitrario. ¿Bien? Pero no necesitamos de momento hacer eso. A ver, analizar esa continuidad en el intervalo querría decir lo siguiente. Vamos a calcular el límite cuando x tienda a un número a de esta función f de x. De esa función, es decir, de esa función 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Y como aparecen en los teoremas de la sección anterior, que ustedes debieron haber ya estudiado, en esos teoremas básicamente puedo, si el límite, si los límites existen, puedo separar esto en el límite del numerador sobre el límite del denominador. También tenemos otro teorema, el teorema de la raíz, que dice que si tengo un radical par y el límite de lo que está dentro de la raíz es positivo, entonces puedo ingresar el límite a la raíz. Es decir, básicamente cuando yo hago la cuenta de esto, aplicando cuidadosamente los teoremas de límites, esto me queda así, raíz de 1 menos a cuadrado. Queda raíz de 1 menos a cuadrado. Teniendo en cuenta que el valor de a lo voy a tomar precisamente entre menos 1 y 1, ¿cierto? Porque no tiene sentido tomar valores fuera del dominio para calcular el límite. Entonces, esto precisamente coincide con ¿quién? Con la imagen de A. Es decir, si A pertenece de menos 1 a 1, la imagen de A existe y es precisamente esta cantidad. Es precisamente esta cantidad. Y por otro lado estamos viendo que el límite es esta cantidad. Es decir, que para todo valor entre menos 1 y 1, la imagen existe, el límite existe y por lo tanto, bueno, y son iguales, por lo tanto la función es continua de menos 1 a 1 abierto. ¿Bien? Vamos a continuar. Bueno, básicamente, este es un teorema de combinaciones de funciones continuas y nos permite hacer algunas conclusiones. Cuando nosotros podamos ya conocer algunas funciones que sean continuas, entonces conociendo esas funciones continuas, podemos establecer
podemos establecer precisamente dónde podemos conseguir más funciones continuas. Un momento. Bueno, entonces, si lo que dice el teorema es lo siguiente. Si tenemos dos funciones que son continuas puntualmente en un número A, entonces la suma, la resta también, el producto y el cociente son funciones continuas en A. Para el cociente la única salvedad que hay que hacer es que G evaluado en A debe ser distinto de 0. ¿Bien? G evaluado en A debe ser distinto de 0. Esto me permite, a partir de conocer funciones continuas en un punto, construir más funciones continuas. Seguir construyendo funciones continuas. Bueno, miremos la continuidad de una función inversa. Cuando nosotros hablamos de una función inversa, recordemos que para hablar de inversa, algo indispensable es que la función tiene que ser inyectiva o tiene que ser 1 a 1, ¿cierto? Tiene que ser 1 a 1. Entonces, para hablar de la continuidad de una función inversa, vamos a partir de las siguientes condiciones. Si f es una función continua, inyectiva o 1 a 1, sobre un intervalo AB, siendo la función continua, inyectiva sobre ese intervalo, entonces la inversa existe, ¿cierto? Pero además de existir, la inversa va a ser continua. Y va a ser continua ya sea sobre uno de estos dos intervalos, f de a, f de b o f de b, f de a. A ver, ¿a qué se refiere con esta posibilidad de que sea continua en uno de esos dos intervalos? ¿Por qué ofrece dos intervalos? Básicamente por lo siguiente. Piensen que para que la función sea continua acá, vamos a tomar la función continua acá en el intervalo AB, tenemos dos posibilidades. Ojo, si es inyectiva, la función o debe ser todo el tiempo decreciente, vamos a suponer que es todo el tiempo decreciente, o es todo el tiempo creciente, pero vamos a empezar con que sea todo el tiempo decreciente. Si la función es decreciente en ese intervalo AB, es decreciente todo el tiempo en el intervalo AB cerrado, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el dominio, bueno, el dominio de esa función es AB. ¿Cuál es el rango? ¿El rango de dónde a dónde va? Va de F, observen acá, el número más bajito es F de B, la imagen de B. Va de F de B hasta F de A. Si ustedes recuerdan algo de funciones inversas, una de las características principales es que el dominio de la inversa era el rango de la función y el rango de la inversa era el dominio de la función. Es decir, cambiaban dominio y rango entre sí. Visto así, entonces el dominio de esta función f es el intervalo cerrado de AB y el rango es desde f de A a f de B. Es decir, que ahora este intervalo desde f de A a f de B va a ser el dominio de la inversa desde f de B a f de A. Eso para cuando la función sea como decreciente. Pero tenemos el otro caso. ¿Cuál será el otro caso? Que la función sea creciente. Entonces, si la función es creciente, vamos a poner por acá una función que sea creciente desde A hasta B, que sea creciente. Entonces, si la función es creciente, acá esto va a ser ahora f de A y esto va a ser f de B. Es decir, que cuando la función sea creciente, el dominio de la función inversa va a ser desde f de A hasta f de B. Por eso el teorema dice que va a ser continua en alguno de esos dos intervalos. Recuerden que para que la función sea inyectiva, necesitamos, bueno, una prueba geométrica es trazar cualquier recta como horizontal.
Y si esa recta horizontal corta a la curva en solamente un punto, para cualquier variación de esa recta horizontal, decimos que la función es inyectiva o 1 a 1. Por eso es necesario que la función sea creciente o decreciente en ese intervalo. Por ejemplo, si yo tomo que la función no es creciente todo el tiempo, por ejemplo, que sea creciente, bueno, acá en alguna parte, y luego empieza a ser decreciente, por ejemplo, algo así. Si ustedes observan, cuando yo trazo una recta a esta altura, resulta que esto corta a la curva en más de un punto, ¿bien? Lo que muestra que no es inyectiva. Entonces, va a ser algo equivalente. Si la función es inyectiva, entonces en ese intervalo va a ser todo el tiempo creciente o todo el tiempo decreciente. ¿Bien? Esto también permite ahora hablar de continuidad de otras funciones. Si yo conozco la continuidad de una función, entonces puedo hablar de la continuidad de la inversa. Recuerden que para eso necesitamos que la función sea invertible. Y acá vuelve a tener validez lo que habíamos hecho con respecto a las restricciones de dominio. Es decir, yo puedo tener de pronto por acá una parábola. La parábola no es inyectiva, pero yo puedo hacer una restricción de dominio o incluso, si es de mi interés, tomar solamente un tramo de la parábola que sí sea inyectiva. Y bueno, digo si es de mi interés de acuerdo a lo que proponga o pida el ejercicio. Entonces tomo un tramo de parábola que sí sea inyectiva y ahora para ese tramo de parábola voy a tener que la inversa existe y como la parábola es continua, la inversa también va a ser continua en un intervalo correspondiente. Es decir, acá podemos seguir haciendo restricciones de dominio. Dicho eso, por ejemplo, podemos hablar de la continuidad de la función seno inversa. Si ustedes recuerdan, la función seno no es inyectiva, pero si hacemos una restricción de dominio de menos pi medios a pi medios, entonces podemos conseguir un tramo de la función seno de x que sea inyectiva y que no pierda mucha información, ¿cierto? Que no pierda elementos en el rango y que conserve los puntos de intersección con los ejes posibles. Entonces, haciendo esa restricción de dominio, la función seno es invertible. Como la función seno es continua, si ustedes piensan en la gráfica de la función seno, ella es continua, entonces la inversa también va a ser continua en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Cómo construir más funciones continuas? Entonces, bueno, de momento vamos a hablar del límite de una compuesta, para poder después hablar de la continuidad de una compuesta. Y entonces veamos lo siguiente. En algunos casos a uno le gustaría, al calcular el límite de una compuesta, poder ingresar precisamente el límite a la función, ¿cierto? Poder ingresar el límite a la función. Pero eso resulta que no se puede hacer en cualquier caso, no se puede hacer muy arbitrariamente. ¿A qué me refiero? Para poder ingresar el límite a la compuesta, es decir, poder ingresar el límite a la función f, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el límite de la función interna en el punto exista y que f sea continua en ese límite. Un ejemplo de eso, por ejemplo, cuando uno está, esto más o menos ahora explica lo que pasaba ya en los teoremas de límites. Cuando usted tiene límite cuando x tiende a, ¿de quién? De raíz enésima, digamos, de f de x, ¿cierto? Raíz enésima de f de x. Entonces, ¿qué es lo que decía por allá el teorema de límites? Bueno, acá vamos a poner raíz cuadrada simplemente. Que esto era igual a la raíz cuadrada del límite cuando x tendía a, ¿de quién? De f de x. De f de x. De f de x. Pero esto tenía sentido bajo ciertas condiciones. Como el índice de acá es par, ¿qué necesitábamos con respecto a este límite? Necesitábamos que este límite fuera como positivo, ¿cierto?
Básicamente la función raíz cuadrada es continua. Esa función va a ser continua en el intervalo de 0 a infinito, cerrado en 0. Entonces, por eso necesito que lo que esté por dentro sea positivo. Bueno, puede ser mayor o igual que 0. Y eso, entonces, lo podemos entender a partir de este teorema. Como les digo, el límite de la función interna debe existir. Acá, por ejemplo, estoy suponiendo que el límite existe y que es una cantidad positiva. Y la función externa debe ser continua en ese límite. Si esas condiciones ocurren, entonces efectivamente yo puedo ingresar el límite a la función. ¿Bien? Efectivamente puedo ingresar el límite a la función. Y esto me permite entonces calcular este límite de la compuesta. Y ahora sí, pues analizamos la continuidad de la función compuesta. Cuando una función compuesta es continua, entonces necesito que la interna, observen, voy a analizar la continuidad puntual en un número A. Quiero saber cuándo la función compuesta es continua en un número A. Para que eso ocurra necesito las siguientes condiciones. La función interna debe ser continua en el número A y la función externa debe ser continua en la imagen de G evaluada en A. Porque claro, si ustedes observan, yo básicamente quiero, entre otras cosas, que f de G de A exista, es decir, la imagen de la compuesta evaluada en A exista. Quiero que el límite exista, pero ya vimos arriba que qué pasaba con el límite. Para que el límite existiera necesitaba que el límite de G evaluado bueno, teniendo A exista y que F sea continua en ese límite. Entonces ahora como le estoy pidiendo esa continuidad a la inversa, para que el límite de esa compuesta exista, vamos a necesitar también que G sea continua en el número A. Esto nos va a permitir analizar otro tipo de ejercicios. Ya vamos a ver.